Bendición de lo alto al meditar hoy en la palabra de Dios. Meditamos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 33, en los versos 1 al 25. El criterio de la gracia. Ezequías estaba enfermo y como respuesta a su oración, Dios prolongó su vida. Luego de muerto Ezequías, sube al trono Manasés su hijo que le nació durante esos 15 años que Dios le otorgó a Ezequías luego de haberlo sanado de su enfermedad. Manasés no fue un buen rey. Al leer esta porción y sobre el pedido de más años de vida de Ezequías, he pensado seriamente en que a veces debemos tener cuidado con lo que le pedimos a Dios. Manasés no solo no hizo lo recto, como Ezequías su padre, fue el peor de todos los reyes. No obstante, la misericordia y misteriosa gracia de Dios actuaron sobre este hombre. ¿Cómo es Dios según esta porción? Él nos advierte antes de actuar. Dice el texto 10 que Dios habló a Manasés y a todo el pueblo de Judá, pero ellos no quisieron escuchar. Bueno, entonces el Señor permitió que fueran llevados prisioneros. ¿Fue malo Dios? Para nada. Ellos fueron advertidos, pero no quisieron escuchar. El mundo de hoy sigue actuando así. Escuchan a diario el mensaje de Dios, pero no quieren responder a él y actúan indiferentes. Si ellos se volvieran y escucharan, qué diferentes serían las cosas, ¿verdad? Encontramos que Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. En ella está todo el bien y la seguridad que tanto deseamos, pero debemos apegarnos a ella. Verso 8. Dios es misericordioso también. En medio de su desgracia, Manasés elevó sus ojos a Dios y oró, y fue escuchado, fue atendido, dice el verso 13. Gracias a Dios por su misericordia y gracia que aún siguen vigente para todo aquel que se vuelve a Él con un corazón arrepentido. También es el Dios restaurador. Amados, es la maravillosa capacidad de Dios esta, de transformar, rehacer, reconstruir y renovar todas las áreas de nuestra vida. ¡Aleluya! ¿Acaso necesitamos esto hoy tú y yo? Acudamos a Él en humildad, como lo hizo Manasés. ¿Qué nos enseña esta porción? Nos enseña que el amor de Dios literalmente cubre multitud de pecados. Como dijimos en un principio, Manasés fue un mal rey, el peor de todos los reyes de Judá. Cayó en los pecados más reprobables y llevó una vida extremadamente lejana a todo lo que Dios esperaba de su pueblo. Pero una oración realizada desde lo más profundo de su ser y un corazón humillado lo llevaron a ser escuchado por el Dios único y soberano. Fue perdonado Manasés y toda su vida fue restaurada. Amado, amada, este Dios es el mismo hoy y debemos saber que no hay nada que tú y yo hayamos hecho que nos separe de su amor si nos humillamos ante el nombre de Jesucristo y pedimos su perdón. Tal vez uno de nosotros necesita saber esto hoy. Aprendemos aquí que Dios es fiel a sus promesas, pero si perdemos el derecho a ellas es por nuestra propia decisión. A la luz del verso 8, cuando Manasés se concentró en la idolatría, incluso dentro de la misma casa de Dios, y empezaron a vivir al margen de sus palabras en la ley, él y todo Judá perdieron el derecho a la promesa de cuidado y protección de Dios. ¿Sabes? Esto también aplica para nosotros hoy. La palabra de Dios sigue vigente. Sí, es así. Sigue vigente para ti y para mí. Él ni su palabra han cambiado. Sus promesas de bien siguen firmes. Pero nosotros, ¿estamos dispuestos a prestar atención a ellas? Amén. Esta porción nos enseña que el arrepentimiento debe traer consigo evidencias. Sí, Manasés mostró evidencias luego de su oración al ser escuchado y restaurado.
Dos expresiones en los versos 13 y 14 son la clara definición de que las evidencias hablan por sí mismas. Primero, la primera expresión dice el verso 13, Manasés reconoció. ¿Sabes? Este verbo es traducido originalmente como la acción de experimentar algo. Lo que Manasés hizo fue mucho más allá de lo intelectual. El reconocer involucra aquí un cambio de rumbo. La segunda expresión está en el verso 14. Dice, después de esto. Después. Siempre tiene que haber un antes y un después de Cristo. Y aquí, verso 14 describe que todo lo siguiente a esto, todos fueron cambios que hizo Manasés en su vida, cambios palpables, evidentes a los ojos de cualquiera. Hice una lista de los verbos que utiliza el texto, con ellos basta para que tú y yo entendamos. Manasés, después de ser perdonado por Dios, edificó, amuralló, elevó, quitó dioses ajenos, quitó altares extraños, echó fuera, reparó, sacrificó ofrendas de paz y alabanza a Jehová, el Señor de su vida. ¡Wow! ¿Te parecen estas suficientes evidencias de que Manasés había experimentado a Dios en su vida? Sí, a mí también. Amado, amada que meditas hoy conmigo, ¿qué hay de ti y de mí? Todos tenemos la oportunidad de reconocer a Dios como Señor en nuestras vidas. Todos podemos recurrir a Cristo como Salvador con un corazón humillado y sujetarnos a Él y a su palabra. ¿Queremos hacerlo? Amados, ¿cuál es el criterio bajo el cual tú y yo damos oportunidad o no a aquellos que nos rodean? Para perdonarlos, para entenderlos, para restaurar relaciones. Pensando en esto, no dejo de agradecer a Dios por el criterio de la gracia que Él tiene para con cada uno de nosotros y tuvo con Manasés. Pensemos en esto. Dios nos bendiga.